Dicen que la venganza es un plato que se sirve frío. Yo difiero. La venganza, la verdadera venganza, se sirve tibia, acompañada de romeritos, bacalao a la vizcaína y una copa de vino tinto caro, rodeado de las personas que juran amarte mientras te clavan un puñal por la espalda. Acomodé el nudo de mi corbata frente al espejo retrovisor de mi camioneta. Mis manos no temblaban, ni un poco. A mis 44 años he cerrado tratos multimillonarios con tiburones de la industria que harían llorar a un niño. He despedido a cientos de empleados sin parpadear y he levantado un imperio desde los cimientos. El miedo y los nervios son lujos que dejé de permitirme hace una década. «Carlos, ¿te sientes bien? Te ves distraído». La voz de Valeria rompió el silencio de la cabina. Giré la cabeza para mirarla. A sus 32 años, mi esposa era una obra de arte. Eso no se lo podía negar a nadie. Llevaba un vestido rojo ceñido que resaltaba cada curva, diseñado estratégicamente para ser elegante pero provocador. Su cabello castaño caía en ondas perfectas sobre sus hombros y su maquillaje era impecable. Parecía un ángel venenoso. «Estoy perfecto, mi amor», mentí, esbozando esa sonrisa ensayada que uso en las juntas de consejo cuando sé que tengo el control absoluto. Solo pensaba en el año que se va. Ha sido revelador. Ella sonrió, ignorando el doble sentido de mis palabras, y puso su mano sobre mi pierna. Sentí una repulsión eléctrica, pero no aparté el músculo. «El próximo será mejor, ya verás. Esta noche será mágica». «Tengo un presentimiento», dijo ella con un brillo travieso en los ojos. «Oh, no tienes idea, querida. No tienes ni puta idea de lo mágica que va a ser», pensé. Palpé sutilmente el bolsillo interior de mi saco. Allí estaba. Un sobre blanco, doblado a la mitad, con el logotipo de un laboratorio clínico privado de Polanco. No pesaba más de unos gramos, pero su contenido tenía la densidad suficiente para hundir a toda mi familia. Arrancamos. Las calles de la Ciudad de México estaban extrañamente fluidas para ser Nochebuena, aunque el frío calaba en los huesos, ese frío seco y contaminado típico de diciembre en la capital. Nos dirigíamos a las lomas, al castillo de mis padres. Una mansión enorme, fría y pretenciosa, donde la apariencia era la única religión verdadera. Al llegar, la casa estaba iluminada como si fuera el Palacio de Hierro en temporada de rebajas. Luces cascada, renos de alambre con luz LED en el jardín y una corona en la puerta que probablemente costaba lo que gana un obrero en 3 meses. «¡Llegaron!», gritó mi madre desde el recibidor en cuanto la empleada doméstica nos abrió la puerta. El olor a pino natural, mezclado con el aroma dulce y especiado del ponche de frutas, tejocote, guayaba y caña, inundó mis fosas nasales. Era el olor de mi infancia, un olor que solía reconfortarme y que hoy me sabía a hipocresía. Mi madre, doña Elena, se acercó con los brazos abiertos. Iba vestida de gala, con demasiadas joyas, como siempre. «Carlos, hijo, qué guapo estás. Te ves cansado, trabajas demasiado». Me besó la mejilla y luego se volvió hacia Valeria con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, aunque lo intentaba. «Valeria, querida, estás radiante. Tienes un brillo especial hoy». «Gracias, suegra. Es la felicidad de verlos», respondió Valeria con esa dulzura empalagosa que había perfeccionado. Entramos a la sala principal. Allí estaba mi padre, don Rogelio, sirviéndose un tequila a don Julio en 1942. Me dio un apretón de manos firme y una palmada en la espalda. «¿Cómo van los negocios, Carlos? Supe que la fusión con los japoneses se concretó». «Así es, papá. Todo en orden. El imperio sigue creciendo». «Ese es mi muchacho», dijo con orgullo, aunque sus ojos rápidamente buscaron algo más. «¿Y tu hermano? ¿No ha llegado?» Como invocado por el deseo de su padre favorito, el timbre sonó de nuevo. Roberto, mi hermano menor. 4 años más joven, 2 centímetros más alto y infinitamente más irresponsable. El artista, el espíritu libre que vivía de las rentas y de los puestos directivos que papá le inventaba en las empresas familiares para que no muriera de hambre. Roberto entró con una botella de vino en la mano y esa sonrisa de encantador de serpientes. «¡Familia! ¡Feliz Navidad!», exclamó abriendo los brazos. Observé la escena con la precisión de un francotirador. Vi cómo saludó a mis padres y luego vi cómo saludó a Valeria. Fue rápido. Para un ojo no entrenado, fue un beso en la mejilla y un abrazo cordial de cuñados. Pero yo no era un ojo no entrenado. Yo llevaba meses estudiándolos. Vi cómo la mano de Roberto se demoró medio segundo más de lo necesario en la cintura de mi esposa. Vi cómo Valeria bajó la mirada y se mordió ligeramente el labio inferior,
un microgesto de complicidad. Vi la tensión sexual que vibraba entre ellos, tan densa que casi podía cortarse con el cuchillo del pavo. «Hermanito», me dijo Roberto acercándose a mí, «¿qué tal la vida de magnate?» «Tranquila, Roberto, mucho más tranquila que la tuya, supongo», respondí dándole la mano. La tenía húmeda. Estaba nervioso. Pasamos al comedor. La mesa estaba montada con la vajilla de porcelana que mi madre heredó de la abuela y que solo se usaba cuando quería impresionar a alguien o reafirmar su estatus. Copas de cristal de baccarat cubiertos de plata. Todo gritaba: «Somos gente de bien». Nos sentamos. Yo ocupé mi lugar habitual, en un extremo lateral, desde donde podía observar a todos. Roberto se sentó frente a mí. Valeria, a mi lado. Mis padres presidían las cabeceras. La cena comenzó. Las empleadas servían la crema de nuez mientras mi padre monopolizaba la conversación hablando de política y de lo mal que iba el país, una tradición tan navideña como el árbol mismo. Yo comía en silencio, asintiendo de vez en cuando, pero mi mente estaba repasando el plan. Recordé la visita al urólogo hace 3 años. «Vasectomía completa, Carlos. Eres estéril. No hay vuelta atrás sin cirugía». Recordé cómo oculté los papeles. Cómo le dije a Valeria que seguíamos intentando tener hijos, mientras ella fingía tristeza cada mes que le bajaba la regla. O al menos, eso creía yo. Hace 2 meses, sus tristezas se acabaron. Empezó a estar más feliz, más misteriosa. Y Roberto empezó a visitarnos más seguido cuando yo estaba de viaje. Benditas sean las cámaras de seguridad ocultas y los micrófonos de largo alcance. No necesitaba verlos en la cama para saberlo. Las risas cómplices y los horarios coincidentes eran suficientes, pero la prueba reina estaba en mi bolsillo. «Carlos, no has probado los romeritos», insistió mi madre. «Son la receta de la tía abuela». «Están deliciosos, mamá». «Perdón, estaba pensando en un brindis que quiero hacer más tarde». Valeria se tensó a mi lado. Puso su mano sobre la mía sobre el mantel. Su palma estaba caliente. «De hecho», interrumpió Valeria, con la voz un poco temblorosa por la emoción, «creo que es el momento perfecto, antes de que sigamos comiendo». El aire en la habitación cambió. Roberto dejó de masticar y tomó un trago largo de su copa de vino, mirando fijamente su plato. Sabía lo que venía. Él era parte del plan de ella. Iban a consolidar su traición con un milagro de Navidad. Mis padres dejaron los cubiertos. «¿Pasa algo, hija?», preguntó mi padre, siempre ansioso por noticias. Valeria se puso de pie. Su vestido rojo brillaba bajo la luz del candelabro. Se veía hermosa, triunfante. Creía que tenía el mundo a sus pies. Creía que me tenía a mí, al estúpido proveedor, asegurado por 18 años más con un hijo que no era mío. Tomó su copa de champán y una cucharita de plata. «Ting, ting, ting». El sonido agudo del metal contra el cristal resonó en el comedor, silenciando el murmullo lejano de los villancicos que sonaban en el estéreo. «Familia, perdón por interrumpir la cena», comenzó Valeria, su voz llenándose de lágrimas de felicidad fingida. «Carlos y yo tenemos una noticia maravillosa que compartir. Ha sido un año difícil, lo sé, pero Dios nos ha bendecido finalmente». Sentí como todos los ojos se posaban en ella, y luego en mí. Yo permanecí sentado, con una expresión impasible, sosteniendo mi copa de vino tinto por el tallo, haciéndola girar suavemente. «Carlos no sabe los detalles todavía. Quería que fuera una sorpresa para él también», mintió, mirándome con amor. «Pero creo que es el mejor regalo que podíamos recibir». Mi mano derecha viajó lentamente hacia el interior de mi saco. Mis dedos tocaron el papel frío del sobre. «Disfruta tu momento, Valeria», pensé mientras el tiempo parecía ralentizarse. «Es el último que tendrás». «Estoy embarazada», gritó ella, soltando una risa nerviosa y feliz. El silencio duró un segundo antes de que la bomba de euforia estallara. Mi madre gritó, llevándose las manos a la boca. Mi padre soltó un «bravo, carajo», golpeando la mesa. Roberto se levantó con una sonrisa ensayada de tío orgulloso. Todos aplaudían, todos reían, todos menos yo. Yo saqué el sobre blanco y lo dejé caer suavemente sobre la mesa, justo al lado del plato de pan. El contraste del papel blanco sobre el mantel rojo oscuro fue poético. Nadie lo notó aún. ¿Estaban demasiado ocupados celebrando la mentira? Esperé 5 segundos, 10 segundos. Entonces, sin levantarme, hablé. Mi voz no fue alta, pero tuvo el tono gélido y autoritario que usaba para despedir a un ejecutivo incompetente. Cortó la celebración de tajo. «Siéntate, Valeria, y deja de actuar». Las sonrisas se congelaron. El aplauso cesó.
Mi madre me miró confundida. Roberto palideció. El juego había comenzado. El silencio que siguió a mi orden fue absoluto. Fue un silencio pesado, de esos que te tapan los oídos, como cuando te sumerges en el fondo de una alberca. Solo se escuchaba el leve zumbido del refrigerador de vinos en la esquina y la respiración entrecortada de mi madre. Valeria se quedó de pie, con la copa de champán aún en la mano, pero su sonrisa se había desmoronado como un castillo de naipes. Sus ojos, antes brillantes de victoria, ahora buscaban los míos con una mezcla de confusión y pánico. Intentó reír, pero lo que salió de su garganta fue un sonido seco, lastimero. «Carlos, mi amor», empezó, bajando la copa lentamente. «¿De qué hablas? ¿Qué es esa broma? Estás asustando a tus padres». «No es ninguna broma, Valeria», dije con voz suave, recargándome en el respaldo de mi silla. «Y por favor, no me llames mi amor. Creo que perdiste ese derecho en el momento en que decidiste burlarte de mí en mi propia cara». Mi padre, don Rogelio, frunció el ceño. Su rostro se enrojeció, ese tono carmesí que precedía a sus explosiones de ira. Él odiaba los espectáculos, a menos que él fuera el protagonista. «¡Carlos!», bramó mi padre, golpeando la mesa con la palma abierta. «¿Qué demonios te pasa? Tu esposa nos acaba de dar la mejor noticia de la década, ¿y tú te comportas como un patán? ¡Es Nochebuena, carajo! ¡Ten un poco de respeto!». «Respeto», repetí la palabra como si la estuviera saboreando, igual que el vino en mi paladar. «Hablemos de respeto, papá. Pero primero, veamos qué hay en el sobre». Señale el papel blanco con la barbilla. Roberto, sentado frente a mí, no se movía. Parecía una estatua de cera derritiéndose bajo el calor de los focos. Sus ojos iban del sobre a Valeria, y de Valeria a mí. Sabía que algo andaba mal, pero su cerebro de hermano menor mimado no lograba procesar la magnitud del desastre que se avecinaba. «¿Qué es eso?», preguntó mi madre con la voz temblorosa intuyendo la tormenta. «¿Son los ultrasonidos? ¿Es la foto del bebé?». Valeria vio una salida ahí, una oportunidad para desacreditarme. Sus instintos de supervivencia se activaron. Dejó la copa en la mesa con un golpe seco y adoptó su pose de víctima indignada, esa que le había funcionado tantas veces. «Seguramente son papeles del divorcio o alguna estupidez de sus negocios», dijo Valeria, girándose hacia mis padres con los ojos llorosos. «Últimamente has estado paranoico, celoso, obsesionado con el trabajo. No quería decirles, pero Carlos has estado bebiendo más de la cuenta. Creo que está borracho. Era una jugada inteligente. Atacar mi credibilidad. Si soy el borracho paranoico, ella es la santa madre agraviada». «¿Es cierto eso, Carlos?», cuestionó mi padre mirándome con decepción. «¿Vienes a mi casa, borracho, a insultar a tu mujer embarazada?». Me reí. Fue una risa corta, sin alegría. «Ábrelo, papá», dije, ignorando sus acusaciones. «Hazme el honor. Lee en voz alta lo que dice el documento». «Si estoy borracho y loco, entonces no tienes nada que temer, ¿verdad, Valeria?». Valeria intentó estirar la mano para tomar el sobre antes que mi padre. «No, es privado. Pero mi padre fue más rápido. La curiosidad y su necesidad de control pudieron más. Tomó el sobre con sus manos grandes y llenas de anillos de oro. Rasgó el papel. El sonido del papel rompiéndose fue más fuerte que un disparo en esa habitación. Extrajo el documento. Era una hoja membretada con sellos azules y firmas médicas. Se ajustó los lentes de lectura que colgaban de su cuello. Valeria se dejó caer en su silla, pálida como un fantasma. Roberto tomó su copa de vino y se la bebió de un solo trago, con tal desesperación que una gota roja le escurrió por la comisura del labio, manchando su camisa blanca inmaculada. «Qué descuido, hermanito», pensé. Mi padre leyó en silencio primero. Sus ojos se movieron de izquierda a derecha, y luego se detuvieron. Parpadeó. Volvió a leer. Su boca se abrió ligeramente. «¿Qué dice, Rogelio?», insistió mi madre desesperada. «Por el amor de Dios, lee». Mi padre levantó la vista. Ya no había ira en su rostro, solo una confusión profunda, casi infantil. Me miró a mí, luego miró el vientre plano de Valeria. «Certificado de infertilidad postquirúrgica», leyó mi padre con voz ronca. «Paciente, Carlos de la Fuente. Fecha del procedimiento, 14 de febrero de 2020. Diagnóstico actual, azoospermia confirmada. Conteo de espermatozoides, 0». El silencio regresó, pero esta vez venía cargado de violencia. «¿Qué significa eso?», preguntó mi madre, aunque la respuesta era obvia hasta para ella. «Significa, mamá», intervine yo con una calma clínica,
Que me hice la vasectomía hace casi 4 años, justo el día de San Valentín. Qué romántico, ¿no? Desde entonces me hago revisiones semestrales para asegurarme de que nada haya cambiado. Ese papel es de hace 3 días. Me giré lentamente hacia Valeria. Ella estaba temblando. Lágrimas reales empezaban a brotar de sus ojos, no de tristeza, sino de terror puro. El terror de ser descubierta. Soy estéril, Valeria, dije, clavando mis ojos en los suyos. No puedo tener hijos. Mis soldados no salen del cuartel desde antes de la pandemia. Así que, a menos que seas la Virgen María y esto sea una segunda Inmaculada Concepción, tenemos un problema matemático muy serio en esta mesa. Valeria negó con la cabeza frenéticamente. No, eso es falso. Esos papeles son falsos. Tú me estás tendiendo una trampa, gritó, su voz subiendo una octava, rozando la histeria. Doctor falsificado, eres un monstruo. ¿Cómo puedes inventar algo así para no hacerte cargo de tu hijo? ¿Mi hijo? Me levanté de la silla, despacio, imponente. Caminé alrededor de la mesa hasta quedar detrás de ella. Puse mis manos sobre sus hombros desnudos. Ella se estremeció violentamente al contacto. Valeria, querida, sabes que soy un hombre de detalles. No falsifico documentos, compro la verdad. Y la verdad es que biológicamente es imposible que ese bebé sea mío. Miré a mi padre. Él seguía sosteniendo el papel como si fuera radiactivo. Papá, tú me enseñaste que los números no mienten. 0 es 0. Entonces, la pregunta del $1.000.000 no es si estoy mintiendo. La pregunta es... Hice una pausa dramática, dejando que la tensión asfixiara a todos en la mesa. ¿De quién es el bastardo que mi esposa quiere hacernos pasar por un de la Fuente? Mi madre soltó un sollozo ahogado y se llevó la servilleta a la cara. Carlos, no hables así, suplicó ella, aferrándose a la decencia en medio del naufragio. Es la verdad, Elena, gritó mi padre, recuperando su furia, pero esta vez redirigiéndola. Si este papel es cierto, esta mujer nos ha visto la cara de estúpidos a todos. Valeria se levantó de golpe, tirando su silla hacia atrás. «Me voy. No voy a permitir que me humillen así», chilló agarrando su bolso. «Estás loco, Carlos. Voy a pedir el divorcio y te voy a quitar hasta el último centavo por daño moral». «Siéntate», dije. No grité. Solo proyecté la voz con esa autoridad que hace que mis empleados se congelen. «No me das órdenes». «Dije que te sientes», repetí, más bajo, más peligroso. «Porque si cruzas esa puerta ahora mismo, publico el video». Valeria se detuvo en seco. Se giró lentamente. ¿Qué video?», balbuceó. «Ah, ¿no te lo dije?», sonreí sacando mi celular del bolsillo. La tecnología es maravillosa hoy en día. Cámaras 4K, micrófonos de alta fidelidad, y todo tan pequeño que cabe en un detector de humo o detrás de un espejo. Tengo horas de películas caseras tuyas, Valeria. En nuestra cama, en la sala, incluso en la cocina. Eres muy... vocal. Era un blofeo a medias. Tenía grabaciones, sí, pero no necesitaba mostrarlas aún. Solo necesitaba que ella creyera que las iba a proyectar en la televisión de 80 pulgadas de Miss. Valeria se desplomó en la silla como si le hubieran cortado los tendones. El color había abandonado su rostro por completo, dejando una máscara de porcelana agrietada por el pánico. Sabía que no estaba blofeando, o al menos no estaba dispuesta a arriesgar su reputación social, ese tesoro intangible que las mujeres de su círculo valoran más que el oxígeno, por comprobar si yo tenía el video en la nube o en un disco duro. Mi padre, rojo de ira, miraba a Valeria con el asco que se le reserva a un insecto que acabas de encontrar en tu ensalada. ¿Video?, masculló don Rogelio apretando los puños. «Por Dios, Carlos, dime que no grabaste pornografía en mi casa». «No en tu casa, papá, en la mía, en mi cama, esa cama que pagué yo, con sábanas de algodón egipcio donde mi esposa se revolcaba con su amante mientras yo estaba en Monterrey, cerrando tratos para pagar sus tarjetas de crédito». Mi madre sollozó más fuerte, cubriéndose los oídos como una niña pequeña que no quiere escuchar los truenos. «Basta, ya basta, es Navidad», gimoteó. «Valeria, dinos que es mentira. Dinos que Carlos se volvió loco». Valeria abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Miró de reojo a Roberto. Fue una mirada fugaz, de auxilio, de desesperación compartida. Yo la intercepté en el aire como un jardinero atrapando una bola elevada. Me serví un poco más de vino. La cena se enfriaba, los romeritos se hacían pasta y el pavo se secaba, pero mi apetito por destrucción apenas estaba despertando. «La pregunta sigue en el aire, familia», dije, paseando la mirada por la mesa. «Si mis espermatozoides son inexistentes,
¿Quién es el afortunado padre? ¿Quién puso la semilla en el jardín sagrado de Valeria? Mi padre se giró hacia ella, amenazante. «Habla, mujer», le gritó. «¿Quién fue? ¿El entrenador del gimnasio? ¿El chofer?» «Maldita sea», contesta. Me reí por lo bajo. El clasismo de mi padre era predecible. Para él una mujer solo engaña con alguien inferior o alguien prohibido. No se le ocurría mirar dentro de su propia manada. No, papá, no fue el chofer. Valeria tiene gustos más refinados. Caminé despacio alrededor de la mesa, mis pasos resonando en el parquet. No fue un desliz de una noche de copas. Fue algo planeado, algo constante, una relación paralela cultivada bajo nuestras narices. Llegué hasta el lugar de Roberto. Me detuve justo detrás de su silla. Podía oler su colonia, Santal 33, carísima, de moda, pretenciosa, y debajo de eso, el olor agrio del sudor frío. Puse mis manos sobre sus hombros. Sentí como sus músculos se tensaban, duros como piedras. ¿Tú qué opinas, Roberto?, le pregunté al oído con un tono suave, fraternal. Tú siempre has tenido buen ojo para las mujeres. Siempre decías que Valeria era demasiada mujer para un trabajólico aburrido como yo. ¿Quién crees que pudo haber sido capaz de robarle el corazón a mi esposa? Roberto tragó saliva. Lo escuché. Hizo un ruido gutural al intentar aclarar su garganta. No sé, Carlos, respondió, su voz sonando extrañamente aguda, quebradiza. Yo no me meto en sus cosas. Deberían arreglar esto en privado, güey. Estás haciendo un escándalo frente a los viejos. ¿En privado? Apreté mis dedos en sus trapecios, clavando los pulgares un poco más de lo necesario. Oh, no, hermanito. La privacidad se acabó cuando decidieron burlarse de mí en la cena de Navidad. Además, la familia unida permanece unida. ¿No es ese el lema de mamá? Mi madre levantó la vista con los ojos rojos e hinchados. Carlos, por favor, deja a tu hermano en paz. Él no tiene nada que ver en esto. Él siempre te ha defendido. ¿Me ha defendido, mamá? Solté a Roberto y caminé hacia el centro de la habitación, convirtiéndome en el fiscal de este juicio improvisado. Hablemos de defensa y de lealtad. Saqué mi celular de nuevo, no para mostrar un video, sino para leer un dato. El fin de semana del 15 de septiembre, comencé a narrar. Yo estaba en Houston, en la convención de energía. Valeria me dijo que se quedaría en casa, que le dolía la cabeza y no quería ir a las fiestas patrias. Miré a Valeria. Ella había bajado la cabeza, derrotada. Curiosamente, el GPS de la camioneta de Valeria, esa Range Rover que le regalé por nuestro aniversario, registró un viaje ese fin de semana. ¿Adivinen a dónde? Nadie contestó. El silencio era sepulcral. A Valle de Bravo, continué. A nuestra casa de fin de semana en el lago. Qué coincidencia, ¿verdad? Porque recuerdo perfectamente que tú, Roberto, nos dijiste ese domingo en la comida familiar que habías ido a Valle a inspirarte para tus pinturas y a desconectar del mundo. Roberto se giró bruscamente en su silla para mirarme. Sus ojos estaban desorbitados. ¿Me estás espiando, cabrón?, escupió, intentando transformar su miedo en ofensa. ¿Le pusiste un rastreador a tu esposa? Estás enfermo. Estoy informado, grité, rompiendo mi calma por primera vez. El eco de mi voz hizo vibrar las copas de cristal. Cuando uno tiene una rata en la casa, pone trampas, Roberto. No espera a que se coman el queso. Mi padre se levantó lentamente. Miraba a Roberto como si le hubiera salido una segunda cabeza. La comprensión empezaba a amanecer en su cerebro, luchando contra la negación. Roberto, dijo mi padre con voz temblorosa, ¿estuviste con ella en Valle? No, mintió Roberto, pero fue un no débil, sin convicción. ¿Coincidimos allá, papá? ¿Valles es chico? ¿Todo el mundo va? Deja de mentir, lo corté tajantemente. El sistema de seguridad de la casa de Valle registra las entradas, tu código de acceso, el de ella. Entraron el viernes a las 8:00 p.m., salieron el domingo a mediodía, y no creo que estuvieran jugando Scrabble. Me acerqué a la mesa de nuevo, tomando la botella de vino que Roberto había traído. Además, hay algo más, algo biológico, algo que no pueden esconder. Miré a mi madre, luego a mi padre, y finalmente señalé a Roberto con la botella. Valeria tiene 8 semanas de embarazo, según sus propias cuentas alegres. Eso nos sitúa a finales de octubre, justo cuando fue el cumpleaños de Roberto. Sonreí con malicia. ¿Recuerdan la fiesta? Yo llegué tarde, vuelo retrasado, pero ustedes estaban ahí. Valeria estaba ahí. Y Roberto... Bueno, Roberto siempre es el alma de la fiesta. Me incliné sobre la mesa.
mirando a mi hermano directamente a los ojos. Dime, Roberto, ¿le diste su regalo o ella te dio el regalo a ti? Roberto se puso de pie de un salto, tirando su silla al suelo con estrépito. Su cara estaba bañada en sudor. «Eres un maldito psicópata», gritó, señalándome con un dedo tembloroso. «Siempre me has tenido envidia, siempre queriendo ser el perfecto, el rico, el poderoso. ¿Crees que puedes comprar a todos?» «Yo no compro personas, Roberto, pero parece que tú sí tomas lo que no es tuyo». «Sí», bramó él, perdiendo los estribos, roto por la presión y el alcohol. «Sí, estuve con ella. ¿Y qué?» El mundo se detuvo. Mi madre soltó un alarido desgarrador, como si le hubieran arrancado un brazo. Mi padre se quedó petrificado, con la boca abierta, incapaz de procesar la traición de su hijo dorado. Roberto respiraba agitadamente, el pecho subiendo y bajando. Ya no había vuelta atrás. Había confesado. «Ella me ama a mí», continuó Roberto, ahora intentando justificar su crimen, gritándole a mis padres. «Ustedes siempre aplauden a Carlos y su dinero, pero él es un témpano de hielo. Él la tenía abandonada. Valeria se sentía sola, vacía. Yo le di lo que él nunca pudo darle. Amor, atención, pasión». Se giró hacia Valeria, buscando su apoyo. «Diles, mi amor. Diles que nos amamos. Diles que este bebé es fruto del amor, no de un contrato comercial como tu matrimonio». Valeria levantó la vista. Estaba llorando, el maquillaje corrido por sus mejillas, pero no miró a Roberto con amor. Lo miró con terror. Sabía que al confesar, Roberto acababa de detonar la bomba nuclear. «Roberto, cállate», susurró ella. «No me callo». Roberto estaba eufórico en su locura. «Ya lo saben. Sí, es mi hijo. Voy a ser papá. Y es un de la Fuente, papá. Sangre de tu sangre. Más nieto tuyo que cualquiera que este estéril pudiera haberte dado». Esa fue la gota que derramó el vaso. La ofensa final. Vi a mi padre moverse. A pesar de sus 70 años, la furia le devolvió la agilidad de la juventud. Agarró una de las copas de cristal pesado de baccarat que tenía enfrente. «¡Maldito traidor!», rugió mi padre, y lanzó la copa con todas sus fuerzas. El cristal no golpeó a Roberto, pero se estrelló contra la pared detrás de él, lloviendo fragmentos sobre su cabeza y hombros. «¡Fuera de mi casa!», gritó mi padre, con las venas del cuello a punto de estallar. «Los dos, lárguense de mi casa ahora mismo». Yo permanecí inmóvil, observando el caos con la satisfacción de un director de orquesta que llega al clímax de su sinfonía. Pero aún no había terminado. Faltaba el toque final. Faltaba sacar el último as de la manga. «Esperen», dije, levantando la mano con calma. «Nadie se va todavía, porque el hecho de que Roberto sea el padre biológico no significa que vaya a ser un padre libre». Roberto me miró, limpiándose una esquirla de vidrio de la mejilla que le había hecho un pequeño corte. «¿De qué hablas? Ya nos corrieron. Ganaste. Quédate con tu dinero y tu amargura. Nosotros nos vamos a hacer felices». «No creo que vayas a ir muy lejos, Roberto», dije, metiendo la mano en mi saco por última vez. «Verás, financiar tu estilo de vida de artista y tus escapadas con mi esposa cuesta dinero. Mucho dinero. Dinero que tú no tienes». Saqué otro documento. No era médico esta vez. Era financiero. «¿Les contaste a mamá y a papá de dónde sacaste los 2 millones de pesos que invertiste en tu galería de arte fantasma el mes pasado?» La cara de Roberto pasó del rojo de la ira al gris de la muerte en un segundo. «Carlos». «No», susurró dando un paso atrás. «Resulta, familia», dije, desdoblando el papel, «que hubo un desfalco en las cuentas de la empresa constructora de papá. Una falsificación de firmas en unos cheques corporativos. Yo me di cuenta hace semanas, pero dejé que corriera. Quería ver hasta dónde llegaba la ambición del hermano perfecto». Miré a mi padre, que ahora se sostenía del respaldo de la silla, pálido, agarrándose el pecho. «Tu hijo favorito no solo se acuesta con tu nuera, papá. También te roba». La noche apenas comenzaba. El documento financiero aterrizó sobre la mesa con la suavidad de una pluma, pero el impacto fue el de un meteorito. Mi padre tomó la hoja con manos temblorosas. Ya no tenía la fuerza para gritar. El hombre de hierro, el patriarca intocable, se había encogido 10 años en 10 minutos. Ajustó sus lentes y miró las fotocopias de los cheques. Es mi firma», murmuró con la voz rota. «Pero yo no firmé esto. La trazada de la R está muy curvada». Levantó la vista hacia Roberto. Sus ojos estaban aguados, una mezcla de dolor senil y decepción infinita. «¿Me robaste, hijo?», preguntó casi en un susurro. «Te di casa, te di autos, te inventé un sueldo de director creativo donde no hacías nada,
¿Y tú me robaste 2 millones de pesos? Roberto intentó mantener la postura, pero estaba acorralado. Se pasó la mano por el cabello, despeinándose por primera vez en la noche. «Era un préstamo, papá», exclamó, con esa lógica retorcida de los adictos y los narcisistas. Tenía deudas de juego, de inversiones. Las cosas se complicaron. Iba a devolverlo en enero, lo juro. Solo necesitaba liquidez. Ustedes tienen tanto dinero que ni siquiera lo notaron. Son 2 millones. Para ustedes es cambio suelto. Para mí es confianza, imbécil, intervine yo con frialdad. Y no lo ibas a devolver. El contador forense encontró que has estado desviando fondos hormiga desde hace 2 años. Los 2 millones fueron solo tu último golpe maestro para impresionar a Valeria. ¿O crees que las escapadas a Valle y los regalos de Tiffany se pagan con aire? Valeria soltó un jadeo. Se llevó la mano a la boca, horrorizada. Sus ojos viajaron de Roberto a mí. Pude ver los engranajes de su cerebro calculador girando a toda velocidad. Acababa de darse cuenta de que había apostado todo su capital, su belleza, su juventud, su matrimonio, al caballo perdedor. El hermano perfecto no era más que un fraude en bancarrota. «Roberto», dijo ella con voz estrangulada, «me dijiste que habías vendido una colección de arte a un coleccionista en Nueva York. ¿Ese dinero era robado?» «Lo hice por nosotros, Valeria», gritó él desesperado acercándose a ella, «para darte la vida que te mereces. Carlos nunca te sacaba, nunca gastaba en ti como yo». Valeria retrocedió, chocando contra el aparador de madera. La repulsión en su rostro era genuina, no por moralidad, sino por interés. Un ladrón no sirve, un ladrón va a la cárcel, y ella no iba a ser la mujer del presidiario. «No me toques», siseó ella, «no te me acerques, me mentiste». Me reí, una risa seca que resonó en el comedor devastado. «Es fascinante ver cómo se desmorona el amor verdadero cuando se acaba el presupuesto», comenté, cruzándome de brazos. «Pero la noche es joven y todavía hay asuntos legales que tratar». Mi madre, que había estado sollozando en silencio, se levantó tambaleándose y se agarró de mi brazo. «Carlos, hijo, por favor», suplicó, con el rostro descompuesto por el llanto. «Ya fue suficiente castigo. Tu hermano cometió un error terrible. Pero es tu sangre. No puedes hacer nada más. Él devolverá el dinero. Nosotros lo ayudaremos, pero que esto se quede en familia». Miré a mi madre, la mujer que siempre cubrió las faltas de Roberto, la que le hacía la tarea cuando éramos niños mientras yo estudiaba hasta la madrugada, la que escondió sus boletas de calificaciones reprobadas para que papá no se enojara. «No, mamá, esa época se acabó». Me solté suavemente de su agarre. «El error de Roberto es un delito federal. Falsificación de documentos, fraude y abuso de confianza. Y adivina qué». Saqué mi celular de nuevo y mostré la pantalla. Estaba en una llamada, en silencio, pero conectada. «Hola, licenciado Méndez». ¿Escuchó todo? Una voz grave sonó por el altavoz, clara y metálica en el silencio del comedor. «Fuerte y claro, don Carlos. La confesión ha sido grabada. Tenemos causa probable suficiente». Roberto se puso blanco como el papel. «¿Méndez?», balbuceó Roberto. «¿El abogado de la empresa?» «Sí, y no solo el abogado», respondí guardando el teléfono. «La policía ministerial está en camino. Hice la denuncia formal esta mañana. Solo necesitaba la confirmación de voz para cerrar el ataúd. Están a unos 5 minutos de la caseta de seguridad. Les di acceso anticipado. El caos estalló». «¡Carlos, no!», gritó mi padre, levantándose de golpe, pero sus piernas fallaron y tuvo que sostenerse de la mesa. «A la cárcel no. Es mi apellido. El escándalo destruirá la reputación de la familia». «La reputación ya está destruida, papá. Tu nuera está embarazada de tu hijo menor, quien te robó para acostarse con ella. La noticia saldrá de todas formas. Yo solo estoy controlando la narrativa. Empresario honesto denuncia a familiar corrupto. Las acciones de la empresa subirán el lunes por mi integridad». Me giré hacia Valeria. Ella estaba paralizada, mirando hacia la puerta como un animal atrapado. «¿Y tú, querida esposa?», dije acercándome a ella. Ella levantó la barbilla, intentando recuperar un fragmento de dignidad. «Tú no puedes hacerme nada. Estoy embarazada. La ley me protege. Tienes que mantenerme hasta que nazca el bebé y se haga la prueba de ADN. Y voy a pelear por la mitad de todo. Estamos casados por bienes mancomunados». Sonreí. Esa sonrisa de tiburón que tanto miedo le daba a mis competidores. «Ah, Valeria, siempre tan hermosa y tan desinformada».
¿Recuerdas hace 2 años, cuando reestructuramos la empresa y te pedí que firmaras unos documentos ante notario para proteger nuestros activos de posibles demandas externas? Ella frunció el ceño recordando vagamente. Sí, dijiste que era por seguridad. Y lo era, por mi seguridad. Firmaste una separación de bienes postnupcial y una renuncia a las acciones en caso de infidelidad comprobada. Cláusula 4, apartado B, conducta moral inapropiada. Y con el video que tengo y la confesión de Roberto frente a testigos, te vas sin nada. Hice una pausa para que la realidad la golpeara. Bueno, no sin nada. Te llevas tu ropa y te llevas al padre de tu hijo, si es que puedes pagar su fianza, claro, aunque con los antecedentes y el monto del robo, dudo que el juez la conceda. El sonido de sirenas a lo lejos empezó a colarse por las ventanas cerradas, un aullido creciente que cortaba la noche de paz. Roberto corrió hacia la ventana y descorrió la cortina. Las luces rojas y azules rebotaban contra los muros de las mansiones vecinas. «¡Están aquí!», gritó Roberto, girándose hacia mí con ojos de loco. «Eres un maldito traidor. Soy tu hermano». Caín y Abel eran hermanos, Roberto. Y tú me mataste hace mucho tiempo, cuando decidiste que mi vida era un buffet libre para ti. Yo solo estoy enterrando el cadáver. Roberto intentó correr hacia la puerta trasera, la que daba a la cocina y al jardín de servicio. «¡No te vayas!», gritó mi madre corriendo tras él. «Hijo». Pero antes de que pudiera llegar al pasillo, la puerta principal retumbó con golpes secos y autoritarios. «Policía de investigación, abran la puerta». La empleada doméstica, que había estado escondida en la cocina escuchando todo, cruzó el pasillo corriendo, pálida y llorando, para abrir. No quería problemas. El aire frío de la noche entró de golpe en la casa, seguido por 4 agentes con chamarras tácticas y armas largas colgadas al pecho. El licenciado Méndez entró detrás de ellos, con su traje impecable y un portafolio bajo el brazo. «Buenas noches», dijo Méndez, ignorando el árbol de Navidad y la cena servida. «Señalen al sujeto». Yo levanté mi copa de vino, que milagrosamente seguía en mi mano, y señalé con ella hacia el pasillo de la cocina donde Roberto intentaba esconderse detrás de mi madre. «Ahí está, el hombre de la camisa manchada de vino, Roberto de la Fuente». 2 agentes avanzaron rápidamente, apartando a mi madre con suavidad pero con firmeza. Roberto intentó forcejear. «Suéltame, soy inocente. Papá, diles algo. Papá». Mi padre se había hundido en su silla, con la cabeza entre las manos, llorando silenciosamente. No levantó la vista. Había elegido. Su orgullo herido pesaba más que su amor paternal. Los agentes esposaron a Roberto. El clic metálico de las esposas fue el sonido final de nuestra hermandad. «¡Valeria!», gritó Roberto mientras lo arrastraban hacia la salida. «Valeria, llama a un abogado, no me dejes solo». Valeria ni siquiera lo miró. Estaba ocupada calculando su propia supervivencia. Cuando se llevaron a Roberto y la puerta se cerró, el silencio regresó, pero ahora era un silencio de ruinas. Solo quedábamos 4 en la sala, mis padres destrozados, mi esposa acorralada y yo. Bebí el último trago de mi vino. Estaba delicioso. «Bien», dije, dejando la copa vacía sobre la mesa junto al certificado de mi vasectomía. «La basura ya salió. Ahora, Valeria, sigues tú. Tienes 5 minutos para sacar tus cosas de mi casa y de mi vida. Si cuando yo llegue a nuestra residencia sigues ahí, la policía volverá a tener trabajo esta noche por allanamiento de morada». Valeria me miró con odio puro, un odio negro y profundo. «Te vas a pudrir en el infierno, Carlos», escupió. «Tal vez», respondí arreglándome el saco, «pero cenaré caliente esta noche. Y tú no». Valeria agarró su bolso, dio media vuelta y salió de la casa de mis padres sin despedirse de nadie, con el sonido de sus tacones golpeando el piso como martillazos de derrota. Me quedé solo con mis padres. La cena de Navidad había terminado. «Carlos», susurró mi padre, levantando la vista. Se veía viejo, frágil. «¿Qué has hecho?» «Limpiar la casa, papá», respondí. «Feliz Navidad». Me di la vuelta y caminé hacia la salida, sintiendo el aire fresco en mi cara. Pero la historia no terminaba ahí. Sabía que los días siguientes serían duros, pero yo estaba preparado. Siempre lo estuve. Solo faltaba una cosa, un último cierre para asegurarme de que nunca, jamás, volvieran a levantarse. Salí de la mansión de mis padres y el aire frío de la noche me golpeó la cara. Fue, curiosamente, la sensación más refrescante que había experimentado en años. Atrás, entre las paredes de piedra cantera y las luces navideñas parpadeantes,
Dejaba los escombros de lo que alguna vez llamé familia. No se escuchaban más gritos, solo el murmullo lejano de la ciudad que nunca duerme y el sonido de mis pasos crujiendo sobre la grava del camino de entrada. Me subí a mi camioneta. Me quedé un momento con las manos sobre el volante, respirando, inhalar, exhalar. Esperaba sentir dolor, tristeza, quizás esa soledad devastadora que describen en las películas, pero no. Lo que sentía era algo mucho más potente y peligroso, ligereza. Era como si me hubiera quitado una armadura de plomo que llevé puesta durante una década. Arranqué el motor y me alejé de las lomas sin mirar por el retrovisor. Esa noche dormí como un bebé en mi ático de Santa Fe, solo, en una cama king size que se sentía inmensa y maravillosamente vacía. Los meses siguientes fueron una clase magistral de eficiencia legal. Tal como lo prometí, mi abogado, el licenciado Méndez, fue un perro de presa. Roberto no obtuvo fianza. El monto del fraude, sumado a la falsificación de documentos bancarios, lo calificó como un delito grave sin derecho a libertad provisional. Mis padres intentaron hipotecar la casa para pagar un abogado defensor de renombre, pero el daño estaba hecho. Las pruebas que yo había recopilado eran irrefutables. Lo visité una sola vez en el reclusorio norte, 3 meses después de Navidad. Llevaba el uniforme beige reglamentario y había perdido 10 kilos. Se le había caído el cabello por el estrés y esa arrogancia de artista incomprendido se había evaporado entre las rejas y el olor a hacinamiento. Nos sentamos separados por un cristal sucio, hablando a través de un teléfono de plástico negro. «Sácame de aquí, Carlos», suplicó con los ojos hundidos. «Ya aprendí la lección. Por favor. Me van a matar aquí adentro». Lo miré sin parpadear. «No te voy a sacar, Roberto, pero tampoco voy a dejar que te maten». Le mostré un recibo de depósito a través del vidrio. «Puse dinero en tu cuenta de la prisión. Tendrás protección, comida decente y cigarros. Es más de lo que mereces». «¿Por qué?», preguntó confundido, llorando. «¿Por qué me ayudas si me odias?» «Porque eres mi hermano», respondí colgando el teléfono. «Y quiero que vivas muchos años para que recuerdes cada día por qué estás ahí. La muerte sería una salida demasiado fácil para ti». Me fui antes de que pudiera responder. Esa fue la última vez que vi su cara. Con Valeria, la carnicería fue financiera. Intentó pelear, por supuesto. Contrató a una abogada feminista que intentó pintar la narrativa de violencia económica y coerción. Fueron a programas de chismes matutinos, llorando ante las cámaras, diciendo que yo era un monstruo que había abandonado a una mujer embarazada. Pero yo tenía el video, y tenía el contrato prenupcial y el postnupcial. El día de la audiencia final de divorcio, 6 meses después, nos vimos en los juzgados de lo familiar. Su embarazo ya era evidente, su vientre abultado deformaba su figura. Iba vestida con ropa modesta, nada que ver con los vestidos de diseñador que solía comprarle. Se veía cansada, con ojeras profundas que el maquillaje barato no lograba cubrir. «El juez falló a mi favor en todo», le dije en el pasillo, mientras firmábamos las últimas actas. «No hay pensión para ti, no hay bienes. El departamento en Polanco es mío, la camioneta es mía». Ella firmó con mano temblorosa. «¿Y el bebé?», preguntó en voz baja, sin mirarme. «¿No te importa ni un poco? Es tu sobrino». «Biológicamente sí. Legalmente es un extraño», respondí. «Mi abogado te enviará un cheque mensual. Una cantidad modesta, suficiente para pañales, leche y escuela pública. No es por ti, es para que la criatura no pague por los pecados de sus padres idiotas. Pero tiene una condición. Nunca, bajo ninguna circunstancia, vuelvas a contactarme. Ni tú, ni él. El día que reciba una llamada o un mensaje, el dinero se corta». Valeria asintió, derrotada. Sabía que no tenía cartas para jugar. Había apostado al rey y había salido con un bufón encarcelado. «Carlos», dijo antes de irse, «¿alguna vez me amaste?» Me ajusté el reloj, un Patek Philippe que me acababa de regalar a mí mismo por cerrar un trato con una empresa alemana. «Te amé, Valeria. Te amé tanto que estaba ciego. Pero gracias a Dios, la traición es la mejor cirugía para recuperar la vista». Ella se dio la media vuelta y caminó hacia la salida, sola, embarazada y arruinada. Ha pasado un año desde esa cena de Navidad. Hoy es 24 de diciembre de nuevo. Estoy en mi oficina, en el piso 40 de mi torre corporativa, mirando las luces de la Ciudad de México extenderse como un mar de lava eléctrica bajo mis pies. Mis padres son fantasmas en vida. Viven solos en esa mansión enorme que ahora se siente como un mausoleo. Mi madre pasa los días medicada para los nervios y mi padre apenas habla, consumido por la vergüenza social de tener un hijo en la cárcel y otro que los ignora. Me culpan, claro.
En su narrativa retorcida, yo fui el que rompió la familia al exponer la verdad, no ellos al crear las mentiras. No los visito. Les envío una canasta de frutas cara y impersonal por mensajería. Es suficiente. El bebé de Valeria y Roberto nació en agosto. Es un niño. Le pusieron Rogelio, como mi padre, en un intento patético de ganarse el favor del viejo para ver si les suelta algo de herencia. Según mis informes, mi padre ni siquiera ha ido a conocerlo. Yo, por mi parte, estoy mejor que nunca. La empresa ha crecido un 40% este año. Sin las distracciones del drama familiar y sin el drenaje financiero de una esposa caprichosa y un hermano parásito, mi fortuna se ha multiplicado. Tengo una nueva amiga. Se llama Mariana. Es arquitecta, independiente, gana su propio dinero y, lo más importante, no quiere casarse. Nos entendemos. Es una transacción de afecto y compañía clara, sin letras chiquitas. Me sirvo una copa de vino tinto, un Vega Sicilia único, el mismo que bebía aquella noche, pero este sabe diferente. Sabe a victoria. Mi celular vibra en el escritorio. Es un mensaje de un número desconocido. Lo abro. Es una foto. Es Valeria. Está en un pequeño departamento, con un árbol de Navidad de plástico al fondo, sosteniendo a un bebé en brazos. El mensaje dice: «Feliz Navidad, tío Carlos. Ojalá algún día tu corazón perdone». Miro la foto unos segundos. El niño tiene los ojos de Roberto. Esa misma mirada de necesidad. No siento ira. No siento odio. No siento nada. Borro el mensaje y bloqueo el número. Luego, abro mi aplicación de banca y hago una transferencia a la Fundación de Niños Huérfanos que patrocino desde hace meses. Es mi forma de equilibrar el karma. Me acerco al ventanal y brindo con mi reflejo en el cristal. «Feliz Navidad, Carlos», me digo a mí mismo. Te diste el mejor regalo de todos. Te devolviste tu vida. Bebo el vino de un trago. El sabor es perfecto. Dicen que la soledad es triste. Yo digo que la soledad, cuando se compra con la moneda de la verdad, es el lujo más exclusivo del mundo, y yo, finalmente, puedo pagarlo.